¿Y si te dijera que el simple acto de ser un poco impredecible, de probar algo nuevo de vez en cuando, pudiera cambiar por completo las reglas y el resultado de cualquier negociación, conflicto o mercado? Bienvenidos a nuestro análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un material fascinante, un artículo científico que se adentra en cómo aprenden las inteligencias artificiales en escenarios competitivos. Pero la verdad es que esto va mucho más allá de los algoritmos. Totalmente. Nuestra misión hoy es resolver un enigma. ¿Por qué dos agentes, diseñados para ser puramente racionales, acaban llegando a conclusiones que desafían la lógica cuando aprenden juntos? Vamos a buscar las pistas que nos da este estudio para resolver el caso. Es una pregunta excelente porque nos obliga a mirar más allá de la solución correcta en el papel y a centrarnos en el proceso de llegar a una solución. El estudio se centra en algo llamado Q-Learning, con mecanismo de Boltzmann. Que son términos muy técnicos. Sí, pero lo que vamos a desgranar es esa danza, a veces extraña, entre la estrategia perfectamente calculada y la exploración un poco caótica. Vale, pues vamos a empezar por la primera pieza del puzzle, el concepto de aprendizaje por refuerzo. A mí me suena bastante intuitivo. Lo es. Es la forma más básica de aprender que existe. Piensa en cómo enseñas a una mascota a hacer un truco. Claro, el premio. Exacto. Si lo hace bien, le das un premio. Si lo hace mal, no recibe nada. El animal, por prueba y error, acaba asociando la acción con la recompensa y aprende a maximizar esos premios. Y un agente de IA hace lo mismo. Exactamente lo mismo. Prueba acciones, recibe recompensas numéricas y ajusta su comportamiento para conseguir la mayor puntuación posible a largo plazo. Entendido. Y el Q-Learning es una de las recetas para hacer eso, ¿no? El artículo menciona que cada acción posible tiene un valor Q, que es como una nota interna que le pone la gente a cada opción. Justo. Si hago A y me va bien, le subo la nota A. Si me va mal, se la bajo. Parece sencillo y muy potente. Lo es, pero tiene un talón de Aquiles enorme. Y aquí es donde empieza nuestro misterio. Este método funciona de maravilla en un entorno estático, como un laberinto que no cambia. Vale. Pero ¿qué pasa cuando hay dos agentes aprendiendo a la vez? El entorno de un agente es el otro agente. Y ese otro agente también está cambiando su estrategia en tiempo real basándose en lo que tú haces. O sea que es como intentar acertar a una diana que se muere precisamente porque sabe que le estás apuntando. Exacto. La estrategia que funcionó ayer puede ser un desastre hoy, porque el otro ya se la espera. Ahí la base del aprendizaje simple empieza a tambalearse. Se tambalea por completo. Y eso nos lleva al dilema fundamental que todo sistema de aprendizaje enfrenta, sea un algoritmo o una persona. El dilema entre explotación y exploración. Ah, el explorar o explotar. Me recuerda a cuando te mudas a una ciudad nueva. Vas siempre al restaurante que ya conoces y sabes que te gusta. Eso sería la explotación de tu conocimiento. Claro. O te arriesgas a probar un sitio nuevo que podría ser una maravilla o una decepción total. Eso es la exploración. Una decisión con la que lidiamos todos los fines de semana. Y aquí es donde el artículo introduce la idea de temperatura, el mecanismo de Boltzmann. ¿Cómo funciona eso? Pues es una solución matemática muy elegante a ese dilema. En lugar de una decisión binaria de elegir siempre lo mejor, la probabilidad de elegir una acción depende de su nota, de su valor Q. Vale. Pero modulada por ese parámetro, la temperatura. Una temperatura muy baja, casi cero, es ser frío, calculador. El agente es conservador y casi siempre elige la opción que ya sabe que es la mejor. El que siempre va a la misma pizzería porque sabe que no falla. Justo. En cambio, una temperatura alta es ser caliente, aventurero. Las notas de las acciones importan menos y el agente se vuelve mucho más aleatorio. Está probando de todo. Ya. Lo curioso, como apunta el artículo, es que esto se parece bastante a cómo tomamos decisiones los humanos. No somos robots perfectamente racionales, ¿no? Para nada. A veces por curiosidad, aburrimiento o intuición, probamos cosas nuevas. Vale, entiendo el mecanismo. Añadimos un poco de aleatoriedad controlada. Pero aquí es donde me pierdo un poco. La intuición me dice que si metes ruido y aleatoriedad en un sistema, lo que consigues es caos, inestabilidad. Sin embargo, el estudio afirma justo lo contrario. Y esta es la primera gran revelación, la pista clave de nuestro caso. Esa temperatura, ese ruido, tiene una consecuencia matemática brutal. Convierte al sistema en lo que se llama disipativo. Disipativo.
Es un término de la física que, en cristiano, significa que el sistema pierde energía con el tiempo. No puede mantenerse en ciclos o comportamientos caóticos para siempre. Es como una peonza que, por la fricción... Inevitablemente acaba parando. Exacto. Acaba perdiendo velocidad y se detiene. Un momento. ¿Me estás diciendo que añadir ruido, en lugar de hacer la peonza más loca, es lo que garantiza que se pare en algún momento? Eso es completamente antiintuitivo. Lo es, pero es fundamental. Esa aleatoriedad controlada evita que los agentes se queden atrapados en bucles infinitos del tipo yo hago A porque tú haces B y tú haces B porque yo hago A. Ah, claro. El ruido rompe esos ciclos viciosos y obliga al sistema a asentarse en un estado de equilibrio estable, lo que el artículo llama un punto de reposo. O sea que la aleatoriedad, paradójicamente, garantiza la estabilidad. Exacto. Vale, eso es un giro de guión importante. El ruido no es el problema, es parte de la solución para alcanzar un equilibrio. Pero eso me lleva a la siguiente pregunta, que supongo que es el meollo de todo esto. Si el sistema siempre llega a un punto de equilibrio, ¿a cuál llega? Supongo que llegará al resultado más lógico, al que nos diría la teoría de juegos de toda la vida. Esa sería la expectativa lógica. En la teoría de juegos clásica tiene su pilar el famoso equilibrio de Nash, Claro. que es una situación en la que ningún jugador puede mejorar su resultado si cambia su estrategia él solo. Es el punto de la racionalidad pura, el destino al que deberían llegar nuestros agentes si son listos. Exacto. Quizá con más tropiezos por el camino debido a la exploración, pero al final deberían llegar a ese mismo destino lógico, ¿o no? Pues aquí es donde el artículo suelta la bomba y rompe con todo. El destino cambia. ¿Cómo que cambia? El hallazgo más importante, el corazón de este estudio, es que el simple hecho de aprender de esta manera desvía a los agentes. Los puntos de reposo a los que llegan casi nunca son los equilibrios de Nash. Pero, Es una idea radical. El viaje, el proceso de aprendizaje, cambia el destino final. espera, esto me rompe los esquemas. Es decir que dos IAs jugando al dilema del prisionero no tienen por qué acabar en el resultado de traición mutua, que es el equilibrio de Nash de manual. No tienen por qué, ¿no? Su resultado final dependerá de lo aventureros o conservadores que sean. Precisamente, y eso plantea una duda enorme. Si el resultado no es el que dicta la lógica, ¿es predecible? ¿O es simplemente un resultado aleatorio que depende de por dónde empezaron a explorar? Aquí es donde entra el concepto de bifurcación, ¿verdad? El momento en que todo cambia. Exacto. El estudio muestra que la temperatura no es solo un regulador de aleatoriedad, actúa como un interruptor que puede cambiar drásticamente todo el mapa de posibles futuros. A ver, explícame eso. Usemos el ejemplo que ponen en el texto. El juego de la caza del ciervo. Es un juego de coordinación clásico. Dos cazadores pueden colaborar para cazar un ciervo, lo que da un premio enorme para ambos. Ujú. O pueden ir por su cuenta y cazar una liebre, que da un premio pequeño, pero seguro. Justo. La lógica aquí dice que hay dos resultados estables. O ambos cooperan y van a por el ciervo, o ambos desconfían y se conforman con la liebre. Correcto, esos son los dos equilibrios de Nash puros. Y lo que muestra el análisis es que a temperaturas bajas, con poca exploración, el sistema de aprendizaje puede acabar en cualquiera de sus dos estados, más un tercero mixto e inestable. Hay múltiples futuros posibles. Vale, hasta ahí bien. Pero si empezamos a subir la temperatura, a meter más incertidumbre y exploración en el sistema, por encima de un cierto umbral crítico, ocurre algo fascinante. ¿Qué ocurre? Imagina que tienes delante un mapa con 3 caminos posibles hacia el futuro. Pues al superar ese umbral de exploración, ¡pum!, 2 de esos caminos simplemente se desvanecen. ¿Desaparecen? Desaparecen del mapa. De repente solo queda una única ruta posible. Es un colapso de posibilidades. Y lo más increíble sea saber qué camino es el que sobrevive. No es el que ofrece el mayor premio, ¿verdad? Rara vez lo es. El que sobrevive suele ser el que en teoría de juegos se conoce como dominante en riesgo. Que básicamente es... Es básicamente la estrategia del más vale pájaro en mano que ciento volando. En la caza del ciervo es ir a por la liebre. la opción segura. La opción segura. Es como si, al aumentar la incertidumbre general, los agentes se volvieran más conservadores y dijeran, mira, con tanto caos no me fío de lo que hará el otro, así que me aseguro mi pequeño premio. O sea que la exploración paradójicamente puede fomentar el conservadorismo. Puede fomentarlo, ¿sí? Alucinante. Pero creo que el hallazgo más extraño, el que de verdad desafía la lógica, es otro.
El artículo dice que hay juegos con un único equilibrio de Nash, un único final lógico, donde el aprendizaje puede crear 3 finales estables posibles. ¿Así? ¿Cómo es eso posible? Si las reglas del juego y la lógica pura dicen que solo hay una solución, ¿me estás diciendo que el proceso de aprendizaje, la forma de llegar, puede inventar 2 soluciones nuevas de la nada? ¿De dónde salen? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que no estaban en las reglas. Son propiedades emergentes de la interacción dinámica. Emergentes. Sí, esto solo ocurre si los jugadores tienen temperaturas diferentes, es decir, si uno es más explorador que el otro. Es como si 2 músicos de jazz, improvisando sobre la misma partitura, pudieran crear una armonía completamente nueva que no estaba escrita en ningún sitio. Ya. La interacción de sus diferentes estilos de exploración crea realidades estables que no existían en la lógica pura del juego. O sea que 2 empresas compitiendo en un mercado podrían llegar a un equilibrio estable que no estaba en los libros, simplemente porque una es más conservadora y la otra más innovadora. Eso cambia por completo cómo pensamos en la estrategia. Cambia por completo el tablero. La forma de jugar crea nuevas reglas sobre la marcha. Vale, vamos a poner esto a prueba. Este ruido no afecta a todos los juegos por igual. ¿En qué casos no cambia nada y en cuáles lo pone todo patas arriba? Buena pregunta, porque el impacto no es para nada universal. El estudio analiza varios juegos clásicos. En juegos con un incentivo fuertísimo hacia una opción, como la traición en el dilema del prisionero, El ejemplo de siempre. claro, ahí el ruido es casi irrelevante. La gravedad de la opción de traición es tan potente que aunque los agentes exploren un poco, siempre acaban cayendo en el mismo agujero negro, la traición mutua. Ahí el final es el mismo. Entendido. La estructura del juego es demasiado rígida. Pero ¿qué pasa en un juego que es puro caos, donde no hay una estrategia buena, como jugar a cara o cruz? Ah, ¿te refieres a juegos de suma cero como Matching Pennies o pares y nones, donde lo que yo gano, tú lo pierdes? La única estrategia lógica es ser completamente impredecible, jugar al 50-50. Exacto. Lo curioso aquí es que un sistema de aprendizaje sin exploración puede quedarse atascado en ciclos infinitos, sin llegar nunca a ese 50-50. La exploración, el ruido, actúa como el empujón que necesitan para estabilizarse en el punto lógico. Ah, o sea que en este caso ayuda. En este caso, el ruido no desvía el resultado, sino que ayuda a alcanzarlo y hacerlo estable. Y luego tenemos la tercera categoría, los juegos donde la confianza y la coordinación son clave, como la Casa del Ciervo que ya vimos, o los de anticoordinación como Halcón Paloma, donde interesa hacer lo contrario que el otro. Y aquí es donde, como decíamos, ocurre toda la magia y la extrañeza. Son estos juegos los que son sensibles a la temperatura. A baja exploración, múltiples resultados son posibles. Ya. Pueden aprender a coordinarse para cazar el ciervo o pueden aprender a desconfiar y cazar liebres. El resultado depende mucho de las condiciones iniciales. Pero si subes la exploración, Si subes la exploración por encima de ese umbral crítico, el abanico de posibilidades se cierra de golpe y solo sobrevive una opción, que suele ser la más segura, la menos arriesgada. queda claro. El ruido no es bueno ni malo, es un factor contextual. En algunos juegos es una perturbación menor, en otros es un estabilizador y en otros es una fuerza transformadora que reconfigura todo el panorama de posibles resultados. Exacto. Y la crítica justa que se le puede hacer a este estudio, y sus autores lo reconocen, es que todo esto se analiza en el laboratorio. Juegos de 2 jugadores con solo 2 acciones. Claro, el mundo real es más complejo. Infinitamente más complejo. Sin embargo, la intuición que nos da es poderosísima. Nos sugiere que la exploración, la experimentación, incluso los errores, no son fallos a eliminar en busca de una eficiencia perfecta. Sino que son parte del sistema. Son fuerzas críticas que dan forma a la estabilidad y al futuro de cualquier sistema complejo. Absolutamente. Si recapitulamos las pistas que hemos reunido para resolver nuestro enigma inicial, creo que podemos sacar conclusiones muy claras. Adelante. La primera es que el aprendizaje en un mundo con otros que también aprenden es un juego completamente distinto. No te lleva necesariamente a los resultados racionales que predice la teoría de juegos clásica. El proceso importa. Segunda conclusión, y la más paradójica. La exploración, el ruido, lejos de generar caos, actúa como una fuerza estabilizadora. Es el ancla que garantiza que el sistema siempre llega a un puerto, a un punto de reposo, en lugar de navegar en círculos para siempre. Tercero, que el nivel de exploración puede ser un interruptor.
Por encima de una temperatura crítica, puede colapsar un universo de futuros posibles en uno solo, que a menudo es la opción más conservadora. Cierto. Un exceso de incertidumbre nos puede volver miedosos. Y por último, Y, por último, la conclusión más profunda y para mí la más fascinante, el propio acto de aprender puede crear realidades nuevas. Cuando los agentes tienen distintos estilos de exploración, pueden surgir equilibrios estables que no estaban en las reglas originales del juego, soluciones que nadie había previsto. el análisis se centra en algoritmos. Pero es imposible no pensar en sus implicaciones para nosotros, para nuestros sistemas sociales y económicos. Quizás esa exploración, la innovación, la disidencia artística, la experimentación social, incluso lo que a veces llamamos irracionalidad, no es un fallo del sistema. No es un bug, es una feature. Exacto. No es algo que hay que optimizar y eliminar. Quizás es un parámetro fundamental que determina no solo su estabilidad, sino la riqueza y la variedad de sus posibles futuros. Y eso nos deja con una pregunta final en el aire, una que este estudio no responde pero que nos obliga a plantearnos. ¿Qué le sucede a una sociedad, a una empresa o a una cultura cuando, en nombre de la eficiencia máxima y la predictibilidad, intentamos eliminar toda forma de exploración, de ruido, de imprevisibilidad? ¿A dónde nos lleva eso? Corremos el riesgo de que nuestro complejo mapa de futuros posibles colapse en un único camino, quizá el más seguro, pero no necesariamente el mejor, ni el más próspero, ni el más interesante. Con esa reflexión concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.